amigos, bienvenidos una semana más a Otras Miradas. Hoy les vamos a hablar de uno de los grandes personajes de la literatura universal. Imagino que ya lo habrán adivinado, estamos hablando del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero vamos a profundizar un poquito en esta obra maestra de la literatura castellana con nuestro invitado de hoy, que es archivero, Francisco Javier Escudero. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, vamos a hablar de tu tesis, que tiene este volumen, sí, que ese son grosor. Personas y personajes del Quijote. Bueno, dado la extensión del libro de Cervantes, esto debe haber muchísimos. ¿Cómo se puede...? Yo creo que es incluso hasta más grande. Sí. Posiblemente la tesis sea más grande que el propio libro de Cervantes. De hecho, yo creo, vamos, es segurísimo, si unimos todo lo que se ha publicado sobre él, lo ganamos, vamos, con creces, ¿no? El propio texto, ¿no? La verdad es que sí que hay muchísimos personajes. Son 3 tomos, ¿verdad? Sí, son 3 tomos. El primero está dedicado a los personajes históricos en La Mancha. El segundo tomo está dedicado a la construcción del personaje de Alonso Quijano. Es decir, para que nos entendamos, es decir, el primero lo que tratamos es la homonimia, es decir, personajes que tienen similitudes reales, personajes reales, históricos, localizados en la documentación manchega, que tienen el nombre o el apellido, o ambos, similares a los que aparece en la ficción, lo que aparece en la novela. El segundo volumen es la construcción del personaje de Alonso Quijano, y ahí aparece, digamos, ahí ya no nos centramos tanto en estos personajes con homonimia, sino en las aventuras de Don Quijote. Ya a partir de una serie de capítulos, ya sabéis que Don Quijote pues, se viste de caballero, pues sale a buscar aventuras con su lanza, le apalean, no le apalean, se pelea con los molinos de viento, todo ese tipo de cosas que todos conocemos y que tenemos en la imaginería. En la imaginería, pues ese tipo de aventuras, ¿no?, que sirven para rellenar este personaje, pues es lo que estudiamos también buscando hechos reales que sucedieron en La Mancha, también a la vez que aparecen todos ese tipo de personajes y que tienen también similitudes con la novela. Y el tercer volumen ya se sale un poquito de ese tema y sería exclusivamente el personaje de Aldonza Lorenzo, Dulcinea, ¿no? El personaje de Dulcinea, que es muy interesante y que ya lo estudiamos también desde el punto de vista de mujeres que vivían en el Toboso, que se llamaban igual que ella, que tenían apellidos similares a ella, y luego también mujeres que hacían actos y hechos también muy similares a los que se describen en la novela con el personaje, ¿no? Es decir, siempre buscando esa relación entre realidad y ficción. Es curioso, sobre todo en el caso de Aldonza Lorenzo, bueno, Dulcinea del Toboso, que no es un personaje que exista como tal en el libro. En Don Quijote es un personaje imaginario, pero es uno de los más nombrados, ¿no? Sí, no, pero él es igual que yo pienso en esto, igual que la mayor parte de las cuestiones que trato, que el cervantismo ahí es un poquito cerrado, ¿no? Cuando estudia este tema. Cuando Don Quijote, cuando ya es Don Quijote, ¿no?, que está en Sierra Morena y habla con Sancho y le cuenta quién es el amor de su vida, que es Aldonza Lorenzo, y que tiene unos padres, ¿no?, que se llaman Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, y que viven en el Toboso y que es muy recatada y no sé qué, y Sancho le contesta: pero esa es. Yo creo que hasta ese momento sí existe. Es decir, sí es un personaje, es decir, que realmente Don Quijote, además lo cuenta claramente, como él ha estado 12 años nada menos, mirando de reojo a esa mujer, y nunca le ha dicho nada, ¿no? Nunca tiene cata de ello, dice, ¿no? Entonces nunca le dice nada, pero esa mujer existe. A partir de ahí es cierto que ya desaparece. En toda la segunda parte es un personaje elíptico, o sea, no existe. Bueno, para hacer esta tesis, bueno, imagino que habrás tenido que leer documentación, meter, un archivero está acostumbrado a estar entre miles y miles de papeles antiguos, sobre todo. Sí. Cuéntanos. O deberíamos, ¿no? Porque luego es curioso que además, como anécdota, yo creo que muchos de mis compañeros también, nos hemos pasado la mitad de la vida estando en papeles modernos, realmente, ¿no? Ya te he comentado que soy archivero de la Junta de Comunidades y la documentación que manejamos es del año 90, el año 80 y pico para acá, o 90 para acá. Es decir, que no tocamos un documento antiguo. Para tocarlo nos tenemos que ir allí. Pero evidentemente nuestra formación nos lo da, ¿no?
Esto ha sido lo de hacer una tesis de este tipo, ¿no? Hacer una tesis tan larga, hacer una tesis clásica, hacer una tesis sobre un tema tan controvertido, ¿no? Y tan estudiado, que está estudiadísimo, ¿no? Todo el Quijote está estudiado al límite, ¿no? Al máximo, ¿no? Entonces me ha llevado, claro, para encontrar un hueco en donde poder intentar encontrar alguna novedad, pues me ha llevado a estudiar mínimo pues miles de documentos. Realmente procesos, sobre todo lo que hemos hecho en la documentación es cambiar el foco, ¿no? Para poder encontrar novedades, y en vez de estudiar pues partidas parroquiales y protocolos notariales, que es lo que normalmente se investigaba hasta ahora en este punto, pues nos hemos ido a los procesos judiciales, desde civiles, penales, incluso hasta inquisitoriales, ¿no? En el Archivo Diocesano de Cuenca, ¿no? Y entonces, realmente los procesos en sí, por ejemplo, en Madrid, los que hemos investigado en Madrid son 450, pero realmente si sumas todos los del diocesano, todos los protocolos notariales, todas las partidas de bautismo también, son miles de documentos. Y ese es algo, claro, es una dedicación absoluta. Yo siempre digo que son 5 años, pero es una dedicación de una vida, claro. Ajá. ¿Y de dónde te viene toda esta pasión por el Quijote, por esta obra maestra? Sí, es curioso. No, vamos, supongo que tampoco a los manchegos yo creo que no nos hace falta mucho tampoco de animarnos para investigar todo esto, pero sí realmente, es decir, para poner en duda, ¿no? En duda muchos de los axiomas, ¿no? que hay en el cervantismo, intentar avanzar y aportar algo nuevo. Sí que he tenido que leer algo más y ver algo más. Y la verdad es que yo he estado viviendo durante 10 años y más, ¿no? He estado viviendo 10 años en Tomelloso, he estado viviendo otros 9 o 10 años en Socuéllamos, he sido archivero de Mota del Cuervo, o sea, una zona, Tomelloso está muy cerca de Argamasilla de Alba, ¿no? que es el lugar propuesto como lugar de la Mancha, ¿no? Entonces, yo siempre he estado allí, pero es curioso que cuando estaba allí yo no me interesaba por el Quijote. Es decir, luego realmente lo que ha sucedido, que realmente luego ya es cierto que una vez que ya conocí toda la documentación de Mota del Cuervo, ya conocí toda esa documentación una vez que ya investigué una primera tesis doctoral sobre órdenes militares y conocía toda esta documentación, yo ya sabía que había ciertos personajes que el cervantismo no reconocía, ciertos parajes, ciertas circunstancias que aparecían en esa documentación y que no estaban investigados, ¿no? Y en el momento en que llegó tanto el primer como el segundo centenario en 2015, pues entonces ya empezaron a aparecer una serie de teorías que obviaban todo esto, que seguían obviando. Es decir, de hecho, cuanto más aparecía, más lejos iban del Toboso, para decirlo de una forma sencilla, ¿no? Es decir, cuanto los lugares de la Mancha, lo que se proponían, los caminos, los recorridos, los cruces, sí, todo este tipo de cosas, todas circunstancias, no coincidían con lo que yo había leído. Entonces ya ahí tomé conciencia de que realmente tenía que tomármelo en serio, pero la verdad es que no sabía, ni yo mismo, sabíamos que había una serie de personajes como Juan Aldudo, por ejemplo, que aparece en el Quijote en los primeros capítulos, y es muy real, y era real, y algunos otros personajes más, pero no nos imaginábamos lo que iba a aparecer, que es espectacular. Ajá. Cuéntanos alguna anécdota de estos personajes que realmente existieron, ¿no? Sí. Hay realmente por ejemplo, hay que tener en cuenta el primer personaje que os he dicho es Juan Aldudo. Ajá. Juan Aldudo es un personaje que aparece, porque os voy a decir los principales, ¿no? Hay 30 personajes, ¿no? Pero 30 y más luego los de la segunda parte y otros, es decir, muchos más, pero pongamos que un número base 30, ¿no? ¿Tú solo tratas la primera parte? Y cuando aparecen nombres manchegos. Ajá. En la segunda parte aparecen principalmente en el Palacio de los Duques. Es curioso, cuando entra en Aragón y está en el Palacio de los Duques, pues empieza, digamos que los personajes tienen morrilla en la Mancha, evidentemente Cervantes, el autor, y entonces empiezan a hablar de Álamos, empiezan a hablar de Pedro Recio de Agüero, que dicen que es de afuera, empiezan a hablar del Morisco Ricote, de una serie de personajes de Pedro Gregorio, que en teoría dicen que son manchegos, ¿no? Y entonces es curioso, claro, dices, bueno, pero eso es imposible. Tú coges una novela, sea esta o la que sea, ¿no? Y entonces localizas Pedro Gregorio o Francisco Ricote o tal, y luego los intentas buscar en la documentación y te vas a estrellar, no vas a encontrar absolutamente nada, ¿no? Pues lo curioso es que aparecen. Ah. Sí, aparecen. Entonces, que hay que buscar mucho. Sí, claro. La cuestión, claro, evidentemente no te van a aparecer en la primera lectura, te tienes que leer, lógicamente tienes que primero, lógicamente, localizar una geografía y una época donde tú crees que pueden aparecer, que la geografía es el entorno del Toboso, ¿no? Entorno Toboso, Quintanar, Miguel Esteban,
Y luego una época, es decir, una época en que Cervantes lo pudiera conocer, que son los años 80 o 90 del siglo XVI, ¿no? Es decir, antes de poder escribir el Quijote. Y aparecen, es curioso. Lo que pasa es que, evidentemente, después de haberte leído haberte leído los libros parroquiales de varios archivos completos, además, evidentemente, partida a partida. Evidentemente, no hay índice, no hay una cuestión, igual que pasa con los protocolos notariales. En el caso concreto de lo que has dicho tú de los personajes, es muy... En la primera parte os puedo citar, por ejemplo, a Juan Aldudo. Juan Aldudo es un personaje que aparece en la primera parte, que está apaleando a su criado Andrés, ¿no? Es la primera aventura de Don Quijote. Nada más que se arma caballero, sale totalmente con euforia diciendo voy a arreglar el mundo, ¿no? Y entonces el primero están en una floresta, dicen, como en un bosque, y se encuentran a Juan Aldudo apaleando a su criado. Y Juan Aldudo es de Quintanar de la Orden. Entonces él dice Don Quijote que deje de apalearlo, y dice está Juan Aldudo que él va a ir a Quintanar de la Orden a buscar su... O sea, es decir, que a buscar la soldada, es decir, el pago que le va a hacer y va a volver a decir que está muy cerca de Quintanar. Juan Aldudo es un personaje que aparece no en Quintanar, pero sí aparece en el Toboso y aparece en Mota del Cuervo. O sea, es un personaje completamente real. Más ya se sabía desde antes. Lo que he hecho es hacer una biografía completa de los 4 Juan Aldudos que ha habido a lo largo del siglo XVI y siglo XVII, ¿no? En la segunda parte, por ejemplo, hay otro personaje muy curioso, también que es muy interesante, que es Pedro Martínez Lobo. Pedro Martínez Lobo aparece en la carta de Teresa Panza, como os he dicho, en la zona de Aragón, y entonces está Teresa Panza contándose a Sancho Panza, le manda una carta contándole los chismes del pueblo. Y entonces llega y entonces dice, hay aquí un Pedro Martínez Lobo que ha dejado embarazada a una y tal, que se quiere hacer es decir, se quiere hacer cura, pero no se va a hacer cura porque ha dejado embarazada a una chica de aquí del pueblo. Esos son los chismes, ¿no?, de la época. Y el Pedro Martínez Lobo era en la época era el sacristán del Toboso, de 1583, tal cual, Pedro Lobo, tal cual. Además hay varios documentos de él, no uno solo, ¿sabes? Muchos documentos, sabes con quién se casó, sus hijos, todo, ¿no? Pero los personajes importantes que nos interesan, ¿no? Los personajes importantes, por ejemplo, Cide Hamete Benengeli, ¿no?, que siempre se dice que era berenjenero, no sé qué, que era toledano y tal. En el Toboso aparece un Miguel Berengel, también, que es extrañísimo que aparezca un Miguel Berengel. Aparecen Astrana Marín, por ejemplo, decía que no había Lorenzos en el Toboso, es decir, que el nombre de Dulcinea Aldonza Lorenzo, el apellido Lorenzo, no existe en el Toboso, ni en Argamasilla, en ninguna parte, solamente en Esquivias, y por tanto es totalmente, o es esquiviano o es totalmente inventado. En el caso concreto aparece una Catalina Lorenzo, aparece una María Lorenzo, es decir, que las vías de la realidad son interesantes. Son, te abren un camino bastante interesante. Parece que Cervantes se inspiró en todo lo que conocía alrededor. Claro, perdón, sí. No. Sí. No, perdón. Porque me iba a ir ahora al personaje de Alonso Quijano. Claro. Alonso Quijano sabemos que sí existió, ¿no? Sí. No, bueno, es una... Es una teoría. Claro, es que son muchas teorías. Ya sabes que cada lugar de la Mancha tiene su Quijote, ¿no? Ajá. Entonces, pero claro, hasta ahora... digamos, es lo que llaman la teoría de los modelos vivos, ¿no? Lo que es decir, modelo vivo, para que nos entendamos, ya saben, no es decir que hay una persona real, Cervantes la conoce su biografía, cómo se comporta, cómo es, y entonces coge y la refleja en la novela, ¿no? Esto hasta ahora, por lo menos hasta ahora, ha fracasado porque realmente las similitudes de los personajes reales, los personajes históricos que se han propuesto, tanto en Esquivias, como en Argamasilla, como en Villanueva de los Infantes, por ejemplo, ¿no?, y en Alcázar de San Juan, y en otros lugares, ¿no?, en Quero, en otros lugares también se han propuesto muchos sitios, pues no coinciden. O sea, es decir, cuando tú realmente estudias la biografía de ese personaje, no coinciden nada con la novela. O sea, no se parecen en nada. No hay ataque al molino, no hay alanceamientos, no hay duelos, no hay gente que se vista de caballero. Entonces, claro, realmente se desechó por ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es la cuestión? ¿Qué es lo que yo realmente pensé que no se había buscado en donde se debería buscar, ¿no? Evidentemente, si la novia, entre comillas, la tiene en el Toboso, hay que buscar alrededor del Toboso. Y si quieres excavar para buscar este tesoro, ¿no?, este tesoro documental, tienes que excavar cerca del Toboso. No te puedes ir a 80, 90 kilómetros, a 100 kilómetros, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto en el Toboso? Pues en el Toboso y alrededores, ¿no?, principalmente Miguel Esteban, pero también Quintanar, también Puebla del Muradiel. Por ejemplo, hemos encontrado, básicamente son 5 hidalgos, ¿no?, pero podríamos extenderlo a 7, a 10, a varios más, ¿no? 5 hidalgos. Había uno
que le apodaban de la Mancha, igual que Don Quijote. O sea, que él se llama Juan Ortiz de la Mancha, vivía en Puebla del Muradiel, pero no era de Puebla del Muradiel, él venía de Burgos, de Espinosa de los Monteros, pero se avecinó tanto en el Toboso como en Puebla, y la llamaban Juan Ortiz de la Mancha, igual que Don Quijote de la Mancha, pues este señor le ponían el apodo de la Mancha. Es curioso, ¿Cervantes lo pudo conocer esto? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, es curiosísimo, de verdad. Y además es impactante, ¿no? Cuando estás leyendo, es curioso, ¿no? Porque realmente quiero que todo el mundo sepa, evidentemente, que no te ponen, que no tú cuando vas a un archivo y vas a ver un inventario, no te pone, busque aquí usted, que aquí pone, que aquí está usted Miguel de Cervantes, busquen este legajo que aparece. No, no, no. Es un trabajo de chino. Claro, es cuestión de que tú llegas y vas buscando esta línea familiar, vas buscando la otra, un documento, 2, 50, 40, y cuando llegas al 41 de pronto dices, pero bueno, qué descubrimiento, qué cosa más curiosa, ¿no? Entonces, el Juan Ortiz de la Mancha, por ejemplo, también hay un Juan de Villaseñor que vivía entre Quintanar y Miguel Esteban, que este hombre a diario iba montado en su caballo blanco con su lanza, a diario. O sea, porque claro, los cervantistas siempre dicen que este tipo de cosas son alardes, que hacían una vez al año, no, no, ahí se describe perfectamente que este hombre y tal. Hay que tener en cuenta que los villaseñores son los que Cervantes cita en el Persiles. O sea, no aparecen en el Quijote, pero los villaseñores, Diego de Villaseñor, Antonio de Villaseñor, Constanza de Villaseñor, aparecen en la obra póstuma de Cervantes. Es decir, que los conocía. Estos personajes no solamente es que sean reales, sino que Cervantes declara que los conocía. Pues este Juan de Villaseñor se comporta muy similarmente a Don Quijote a diario, ¿no? Él lo que hacía era venir desde Quintanar de la Orden a ver a su hermana en Miguel Esteban, ¿no? Que estaba casado con un hidalgo de Ávila, Diego de Rengifo. Entonces es curioso que esta hermana a que este Juan de Villaseñor iba a visitar con su lanza y tan haciéndose caballero, y tan pomposo y tan alto y tal, que por cierto se burlaban de él porque le llamaban el chamorro, le llamaban el calvo, pero él seguía con sus ínfulas, o sea, él le daba igual sus ínfulas de caballero. Este por lo menos era caballero auténtico. Entonces, cuando llegaba él, las armas de toda la familia se conservaron, se conservaban en varios sitios, pero casi todas eran Miguel Esteban y las tenía esta hermana, y era curiosísimo, ¿no? Porque la mayor parte, una de las cosas que hay que buscar también es, porque sabéis que en el Quijote dice que tenía las armas de los bisabuelos guardadas en un rincón, pues esta familia tenía las armas guardadas en un rincón. Tenían pues una serie de cosas, sobre todo una cosa muy curiosa, unos regalos que le hicieron en la Edad Media, por aquí no voy a andar explicando todos los regalos que le hicieron, ¿no? A todos sus antepasados, tenían el símbolo que ellos tenían una celada dorada. O sea, que nos lleva al tema del yelmo de Mambrino, ¿no? Es decir, una celada ceremonial, no una celada para salir por la calle, ¿no? Sino una celada, no de oro, pero sí dorada, que la tenían como un poco símbolo de la familia. Aparte de este Juan de Villaseñor, hay un Francisco de Acuña, junto con su hermano. En el año 1581 se visten de caballeros. Pero todo, o sea, casco, con armadura, con cota de malla, espada, escudo, hasta capa. Cuando digo, se pusieron hasta la capa, yo digo, bueno, ahí iban por las calles, precisamente enfrentándose con estos villaseñores, enfrentándose con otra gente, ¿no? Y todo porque su padre, que se llamaba Pedro de Acuña, había perdido un poco la cabeza y de hecho murió de melancolía después de haber apaleado un cura. Y todo esto, pues bueno, es un poco en estas circunstancias, leyéndote todos estos procesos, pues te das cuenta de las similitudes que tienen estos Acuña, porque luego realmente hay que tener en cuenta que este hombre era hidalgo, pero como vivía en el Toboso no le reconocían como hidalgo, se había casado con una labradora del Toboso, es decir, una que también es hechizada, que también tenían criada, su criada es intentada asesinar, es decir, que es una especie de Falcon Crest del siglo XVI, con toda algo increíble, ¿no? De tal y cual. Y luego, hay muchísimos más. Hay Francisco de Muñatones, que tenía biblioteca en Quintana de la Orden, tenía adarga, tenía caballo, tenía lanza, tenía escopeta de caza, es decir, todo el aparataje, pero luego también tiene una biblioteca de 100 legajos y de 20 y tantos libros, ¿no? Que desapareció precisamente también en la época. Y luego, podría hablar de muchísimo más, pero para finalizar está él, evidentemente, muy interesante, un descendiente de estos Ortiz, que os he hablado, del que se llamaba de la Mancha, pues en el año 1594, 1595, pues se llamaba Agustín Ortiz, no le llamaban así, ¿no? Era un poco despreciado allí en el Toboso, pues atacó la Cruz de los Molinos de Viento, ¿no?
Entonces, el ataque este que tenemos la idea y tal, pues no sucedió igual, evidentemente, pero sí toda esa escena del miedo que tenían los molineros a todo lo que hacían, ¿no? De esos exabruptos y de esa locura, ¿no? De este hombre con su espada, ¿no? Haciendo añicos la cruz de los molinos y amedrentando a todos los molineros, ¿no? Pues eso sucedió realmente en La Mancha. Puede ser a lo mejor un compendio de todos, a lo mejor. Claro, es que, claro, lo que pasa es que tampoco quiero ser ventajista, ¿no? Claro, porque podríamos decir, claro, porque lo que en cierto modo siempre estaba buscando es decir una sola persona que aunara todo este tipo de cosas. Pero sí que lo que te da pie a pensar es de que Cervantes sí que conocía a estos Ludeña de Quintanar de la Orden, a estos villaseñores, que evidentemente los conocía porque los cita en el libro expresamente, ¿no? Y que luego también tengo la idea de por dónde los pudo conocer. Pero claro, luego realmente hay ciertos de estos aspectos que sí conocería, otros que no, y otros que evidentemente no lo podemos demostrar. Entonces, yo sí que evidentemente estoy convencido de que sí que conocía alguno de estos hechos, que alguno le pudo influenciar, y luego algunos otros, pues a lo mejor puede ser simplemente casualidad, vete tú a saber, ¿no? Con el tiempo, con 400 años que han pasado, ¿no? Esta tesis, ¿qué acogida tuvo? Además, bien poquito la presentaste. Sí, la presenté el 18 de diciembre el 18 de diciembre en la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí además en Toledo, en la Facultad de Humanidades. No, fue sobresaliente cum laude. Hombre, claro. Enhorabuena. Sí, gracias. No, además les ha sorprendido a todos mucho, ¿no? La rapidez de la publicación, ¿no? Que esto se lo debo al MUD de Ediciones, ¿no? Y de Castilla-La Mancha, ¿no? Y Alfonso González Calero, ¿no? Que se ha atrevido a publicar se han sorprendido muchísimo de la rapidez, ¿no? Porque normalmente, y además ya sabes, con todos estos libros técnicos, ¿no? Pues suelen tardar incluso años. Años porque entre las negociaciones, entre tal. Y nosotros hemos tardado, pues eso, casi, yo creo que menos de 6 meses, ¿no? Sí. Pero no es tu único libro. Me contabas que se publicó a principios de año. Y nuevas perspectivas cervantinas, porque estos son unas charlas, unas jornadas que se celebraron también en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, estos son unas ponencias. Es que nosotros realmente con una asociación que teníamos que se llama Cervantes en el Origen, pues hacemos unas jornadas, y vamos ahora ya a un congreso internacional, y lo celebramos entre varios pueblos en La Mancha, ¿no? Entre Miguel Esteban, Puebla Almuradiel, Alcázar de San Juan, Toboso también, es decir, toda una serie de pueblos de la zona, y entonces que es itinerante, y entonces llamamos a profesores del nivel internacional. El primer año hubo 9 nacionalidades, por ejemplo. Hubo hasta una profesora serbia y todo. Que además, sí, es que esto del Cervantes interesa en muchos sitios, más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, mi siguiente pregunta. O sea, Cervantes es indudable el éxito que ha tenido siempre y que tiene fuera de nuestras fronteras. ¿Aquí nos lo creemos tanto o no somos profetas en nuestra propia tierra? No, y además es curioso como, pero, para decirlo claro, por ejemplo, la ciudad cervantina del mundo, digamos que la ciudad que más apuesta por todo este tipo de cosas es Guanajuato, en México. Entonces, que es donde está el Museo de Cervantes. Entonces, claro, y por ejemplo, ahora mismo hace poco se han celebrado las jornadas de Azul. Azul es otra ciudad también en Argentina. O sea, porque si dice Azul es de color, se llama así la ciudad. Entonces, también se celebran unas jornadas internacionales. Y sin embargo, aquí, nosotros, es decir, yo creo que igual que por ejemplo, hay un festival internacional de teatro de Almagro, por ejemplo, ¿no? Que se concentra todo el Siglo de Oro y tal. No tenemos, si os dais cuenta, no tenemos una ciudad que debería ser, por ejemplo, Alcalá de Henares, para que no vamos a engañar, siendo patrimonio de la humanidad. No tenemos una ciudad en que diga, vamos a hacer un festival cervantino anual y que sea conocido a nivel mundial. No lo hay. Aquí nos repartimos todos. O sea, aquí todos hacemos la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Todos queremos un trocito tenemos un trocito, Quijote. Todos, y todos, incluido yo, claro, evidentemente, incluido todos, pues un poco nos aprovechamos del fenómeno. Y todos los lugares de La Mancha quieren ser el lugar de La Mancha, como el mismo Cervantes predijo, todas las ciudades quieren ser el centro, y entonces realmente estamos en la misma barca, pero cada uno rema para un lado. Entonces, evidentemente es eso. Por ejemplo, debería haber un festival cervantino, un festival de Lope, por ejemplo, anual, de un calibre tal, y que pasara, por ejemplo, como en México. En México es alucinante porque realmente lo hacen decir, como un festival, digamos, con la parte científica y luego la parte lúdica, con ya conciertos y tal y cual, y hacen como una feria.
como una feria dedicada totalmente al Quijote y totalmente a Cervantes, y lo hacen en México, no lo hacemos nosotros. Curioso, pero es así. También puede ser un poquito culpa en la educación. Yo recuerdo que nos obligaban a leernos un capítulo del Quijote, siempre se nos hacía un poco denso. A lo mejor es prematuro en el colegio, sino hay que dejarle un poquito más avanzar. Es una obra a lo mejor un poco más, para tener un poquito más de madurez. Sí, yo creo que no, puede ser, no, vamos. No sé, supongo, no, yo creo que directamente es que amamos muy poco lo nuestro, eso es para de entrada, ¿no? Pero la cuestión del Quijote es cierto que es un libro que, claro, al estar en un lenguaje del siglo XVI, pues entonces principios del XVII, entonces no es muy difícil que un niño o un joven lo acabe entendiendo, ¿no? Luego, evidentemente, todos lo dicen, todos lo dicen. Luego lo he vuelto a recuperar, lo he vuelto a releer y entonces me ha encantado, ¿no? Pero ya cuando he sido capaz de entenderlo, ¿no? Es cierto que sí que es un poco prematuro, ¿no? Pero realmente lo que yo creo que debemos hacer es aprender a amar esto, amar lo nuestro. Es que tenemos un siglo XVI y un siglo XVII, ¿no? Un siglo XVI con toda la expansión que tuvimos, ¿no? Mundial, ¿no? Éramos la primera potencia mundial, y todo el siglo XVII con todo, literariamente, ¿no? Y artísticamente en general, ¿no? Todas las artes, y es espectacular, ¿no? Y entonces que realmente es cierto eso, que lo valoren más fuera que dentro, ¿no? Yo les tengo, además os lo digo sinceramente, yo cuando publico este tipo de cosas y tal y cual, cuando veo las caras de asombro, es en los hispanistas norteamericanos, los hispanistas alemanes, los hispanistas canadienses, mexicanos, pero aquí, aquí los españoles, yo creo que estamos un poco a vuelta de todo, ¿no? No nos fiamos de nadie, ni nos fiamos de nada, ¿eh? A lo mejor tenemos razón, ¿eh? A lo mejor hay que ser tener un poquito de cuidado, de cautela, ¿no? Por cierto, cautela es que era el mote que me tenía en el pueblo. El mote de mi familia, digo. Yo creo que no lo he tenido, ¿eh? Sí, se ve claramente que se me olvidó hace muchos años ya el mote. No, lo digo para que vean ustedes que soy muy manchego, ¿eh? Vamos, muy manchego. Sí, sí. A lo mejor en Toledo tampoco nos reconocemos manchegos como tal, pero es verdad que... Además, al que se lo pusieron era conquense, por cierto. Ajá. O sea, era curioso. Porque tú eres conquense también. No, yo soy madrileño. Lo que pasa es que toda la familia es de... Realmente todos venimos de Socuéllamos, de Ciudad Real, ¿no? Ajá. Pero mezcla tienes. Sí, pero tenemos mucha mezcla de conquenses, de albaceteños, de todo lo que es un poco toda esa zona, ¿no? Ya para ir terminando, me gustaría que eligieras tu personaje favorito. ¿El personaje favorito? Del Quijote, y tú que los conoces tanto, sí. que has profundizado tanto en ellos, quédate con uno si puedes. No sé, fíjate, no sé, pues de lo que... No sé, te voy a decir a lo mejor una mujer y un hombre. Es que hay dos... Vale. Hay dos, sí. Hay dos, hay una mujer, ¿no? Dentro del... que le llamo la doncella triste, porque, como he comentado, ya te digo, he comentado algunas veces a algunos editores y todo, una vez que tú investigas esto, cuando tú investigas una persona que la ves nacer, porque has visto su partido de bautismo, que has visto su partido de matrimonio cuando se ha casado, es que te identificas con él, o sea, vives con él, ¿no? Y te identificas de tal modo que cuando ves que le pasa algo, o incluso que se muere, o le apalean, o le hacen algo, tú sufres con él. Sí. Y entonces dices, pero si lleva 400 años muerto, ¿qué más te da, no? Pues Catalina de Lorenzo es una de las que, leyendo, además el documento está aquí en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, está en los protocolos del Toboso, y eso es lo que llamo yo la doncella triste, que me dio muchísima pena al ver cómo la vida que tuvo, ¿no? Porque solamente hay un documento de ella, se ve que era doncella, quiere decir que era una mujer muy joven, pero se describe como realmente no tenía padre, su madre se volvió a casar, ella realmente parece ser que no era ni siquiera de allí, se pedía enterrarse en la sepultura de su bisabuela, es decir, no te contaba que tuviera hermanos, ni que tuviera nada, es decir, que veías, claro, vamos, era... No sé, te provoca ternura. Te provocaba ternura, ¿no? Ver decir, pero bueno, esta mujer se ha muerto tan joven y fíjate que no ha podido, fíjate qué vida ha llevado y no ha podido disfrutar absolutamente nada, ¿no? De todo lo que hemos podido disfrutar los demás, ¿no? Y un segundo sería el que he citado antes, ¿no? Francisco de Muñatones, porque me sorprendió mucho, ¿no? Porque claro,
En el Quijote resulta que aparece cuando describen el donoso escrutinio, es decir, cuando ya destruyen la biblioteca de Don Quijote, en el capítulo 8 y en el 9, creo que es, en la primera parte. Entonces la sobrina le dice, es que ha venido un sabio muñatón, es decir, un sabio muñatón que Cervantes se lo lleva al sabio Frestón y Fritón, es decir, Don Quijote se lo lleva al mundo de las caballerías y la otra lo está viendo en el mundo real. Buscar un muñatón en La Mancha sería algo absolutamente increíble, ¿no? Bueno, pues resulta que apareció el tal Francisco de Muñatones, luego resulta que era un hidalgo, resulta que tenía todas sus armas, y lo más rarísimo de todo es que tuviera biblioteca. Las bibliotecas en aquella época os podéis imaginar que eran rarísimas, ¿no? Entonces, la impresión que me causó a mí encontrar esa biblioteca con un inventario completo, con todo lo que tenía, todo lo que leía, todos sus negocios, toda su familia, una descripción tan amplia que te describe su casa, dónde vivía, hasta las llaves que tenía para abrir las puertas. O sea, es algo que te hace identificarte muchísimo con el personaje. Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. De acuerdo. Francisco Javier, muchísimas gracias por haber venido. Has venido desde Cuenca exclusivamente para estar aquí con nosotros hoy. Te lo agradecemos profundamente y da gusto oír hablar a alguien tan conocedor del Quijote y de todos sus personajes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues al siguiente te esperamos. Sí. ¿Otra vez? Al siguiente libro, no. Vamos, seguro, si hay alguna Avellaneda que haga una segunda parte, yo haré la tercera, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.